Comenzamos a grabar. Estamos, así que no digan garabatos. Ya, paradigma. La palabra paradigma proviene del griego, como están ahí ustedes, y que en realidad la definición o la transformación o la traducción así no literal, pero más o menos lo que quiere decir la semántica de la palabra, es la demostración de un modelo, pero la demostración no del punto de vista matemático que yo demuestro que algo se cumple, sino que la demostración del modelo en el sentido de que yo voy a mostrar cómo el modelo funciona. Esa es la idea. Voy a demostrar con los hechos, con las cosas que yo hago, que ese modelo funciona. Esa es la idea del paradigma. Es, dicho de otra manera, también es un esquema también, si quieren verlo ustedes, formal, marco teórico, conjunto de teoría, pero que siempre está alrededor de un tema determinado. Por lo tanto, podemos encontrar paradigmas en distintos ámbitos. Nosotros nos vamos a enfocar en los paradigmas de programación. También tenemos claro que existen paradigmas de la sociedad. Nosotros estamos viviendo un cambio paradigmático. Siempre escucho esa palabra, un cambio paradigmático. Esto es paradigmático, dice. No sé, ni siquiera saben lo que están hablando algunos, pero lo usan. Nosotros estamos viviendo un cambio cultural. Se vio el 18 de octubre, se vio en esta votación, se ha visto en los últimos 10 años, no es cosa de ahora, que hay ideas distintas. Estamos pasando de un paradigma social positivista a un paradigma social no positivista, neopositivista. ¿Qué significa eso? Que estamos viendo la vida de una manera distinta. Eso es un paradigma. Un paradigma es cómo yo interpreto, veo y actúo en mi mundo de acuerdo a ciertos cánones, ciertas teorías, cierto marco teórico que a mí, que a mí me respaldan en realidad, que a mí me hace juego, me dice que así debe ser la vida. Esos son los paradigmas. Es como yo actúo de una manera distinta. De hecho, tenemos el gran paradigma social que estamos viviendo ahora, este cambio, por qué hay tanta rivalidad entre personas, por qué hay tanta separación entre adultos y jóvenes, de que los jóvenes no le creen a los adultos, que los adultos no le creen a los jóvenes, es porque efectivamente estamos en paradigmas distintos. Y por lo tanto nuestra generación es una generación bisagra, que está en el cambio de dos mundos, de dos visiones de la vida, completamente distintas. Una visión que era un poco más rígida y la otra visión que es mucho más, ¿cómo le podríamos llamar? Una palabra para que no se note más, no tan rígida, más flexible en el sentido de que más acomodaticia, dicen algunos, a veces depende, a veces sí, a veces no, pero la misma situación no se ve con los mismos ojos, cosa que ocurre en el paradigma antiguo, que era más rígido, que una situación era esto o aquello, nada más. Ahora todo depende. Entonces, esa es es un gran problema que tenemos como sociedad. Y eso es lo que tenemos que resolver todos nosotros. Es muy flexible, es muy... Bueno, la palabra siempre utilizan los sociólogos para esta cosa. Ahí, pero cuando me acuerdo les digo, bueno, usan palabras raras los sociólogos. Ya. En el mundo nuestro, una de las cosas que difieren los paradigmas en el ámbito en que estemos trabajando, en el paradigma social o en el ámbito social, los paradigmas en el fondo reemplazan al anterior. Un paradigma reemplaza al anterior. No es que se mezclan en ciertas áreas. En el área de la informática eso no ocurre. En nuestra área, nuestros paradigmas de programación, la forma en cómo yo voy a ver el mundo de la programación, no se contraponen. Por el contrario, se van potenciando. Un paradigma potencia otro paradigma y genera un nuevo paradigma. Esa es la idea fundamental. Así que por eso en informática no peleamos, porque consideramos que todas las ideas son buenas, todos los esquemas. En el lenguaje de sentido natural dicen, aquí es un lenguaje, ya lo dijimos el semestre pasado, es un método que nos permite comunicarnos, comunicar ideas, ¿cierto?, entre dos entidades, al idioma nuestro, al lenguaje nuestro, que llamamos lenguaje natural, ¿cierto? Ese lenguaje tiene ciertas reglas
que son la sintaxis y el significado o semántico. Cuando yo digo una palabra, una frase, nosotros tenemos una forma de escribir las frases, ¿cierto? Que es la sintaxis, que esté bien escrita, que no tenga ni siquiera falta de ortografía, sintácticamente esté correcta. Y otra cosa es lo que esa frase significa. Y ahí hablamos nosotros entre la sintaxis y la semántica. Los lenguajes de programación también. Cuando usted comete un error en Python, ¿cierto? Realmente le dice que es un error de sintaxis. Porque el compilador o el intérprete de Python o de cualquier lenguaje lo que revisa son las sintaxis, de que esté bien escrito, pero no revisan la semántica. Porque todavía no hemos llegado a esa etapa de la programación en que el mismo programa entienda que está bien, que lo que está haciendo está correcto. Entiende que está bien desde el punto de vista de que no tiene fallas sintácticas, de que está bien escrito. Pero eso no significa que esté haciendo lo que debe hacer, que esté dando respuesta al problema inicial. Ahí es donde hablamos de sintaxis y semántica. Vuelvo a repetir, son dos palabras. Eh, que era un programa, también lo mencionamos, ¿cierto? Es una secuencia de instrucciones en el mundo nuestro que permite realizar una tarea específica que efectivamente fue resuelta ya en un previo diseño que se denominaba algoritmos. Ahora, existen dos tipos de formas de nombrar a estos programas, por si acaso. Depende de la legibilidad en que podemos entender nosotros ese programa. Si un programa, cuando yo lo escribo, es legible por el ser humano, entonces lo vamos a denominar nosotros código fuente, que es el que yo escribo. Y si lo que yo escribí ahora es procesable por el computador, entonces le vamos a llamar nosotros código ejecutable. Entonces tenemos dos tipos de programas. Tenemos un programa ejecutable y un programa fuente, o código fuente o código ejecutable. El que entiende el ser humano y lo puede modificar es el código fuente, que a través de algún proceso de interpretación o compilación se transforma en un código ejecutable. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el que siempre se va a modificar es el código fuente, no el ejecutable, porque el ejecutable va a depender del código fuente. Y esa es la gran pelea que hay entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, o los sistemas de open source, o sistema libre, como le llaman algunos, o los sistemas propietarios o privativos. Ejemplo, Linux, ejemplo, Windows. Linux es un sistema de código abierto, open source. Microsoft es un sistema privativo, cerrado. ¿Cómo sé yo? Porque usted no puede abrir el Windows. O sea, no puede saber cómo está escrito Windows. Usted tiene los ejecutables de Windows, pero no sabe cómo está escrito. Usted sabe que funciona porque lo puede echar a andar. Tiene el ejecutable. En cambio, en Linux, usted aparte de tener ejecutable, también le entregan el código fuente. Por lo tanto, usted, si se transforma en un buen programador, puede modificar el sistema operativo. Cosa que no podemos hacer con Microsoft o con todos los productos cerrados. Pero eso ya es una decisión distinta de cada uno de ustedes. Ya, también habíamos dicho que mientras más se parece al ser humano se llamaban lenguajes de alto nivel, mientras menos se parece se llamaban lenguajes de máquina. Eh, y desde aquí nosotros vamos a encontrar dos tipos de traducciones del código fuente a un código ejecutable. Puede ser a través de un intérprete o a través de un compilador. Son dos cosas que hay que mencionar y conocerlas. El intérprete, como bien lo dice ahí, es un programa que traduce y ejecute secuencialmente cada una de las instrucciones del código fuente, sin conservar el resultado de dicha traducción. ¿Qué significa eso? Python es interpretado, por si acaso. Nosotros tenemos un programa en Python que tiene 5 líneas, supongan ustedes. Si yo voy a ejecutar ese programa, al ejecutarlo a través de Python, lo ejecuto, Python toma la primera línea y la traduce a código máquina, a un lenguaje ejecutable, y se la pasa al procesador para que la ejecute. Una vez que el procesador la ejecutó, la bota. Y pasa a la siguiente línea y la vuelve a transformar. Y se la vuelve a pasar. Imagínense ahora que estamos en un ciclo. Y en donde yo, dentro del ciclo, supongamos un ciclo que se va a ejecutar 10 veces, un while, tengo una instrucción. Cada vez que ejecuto esa instrucción, el intérprete hace lo mismo. Va y la traduce, la ejecuta y después la bota. Y después la tiene que volver nuevamente a traducir, la ejecuta y la bota. Está siempre haciendo esa pega. Eso, obviamente, si ustedes saben, se habrán dado cuenta, ya tendrán que captar la idea de que el intérprete está haciendo la pega además. Pues esto, si ya lo hizo una vez, ¿por qué lo tiene que volver a hacer siempre de nuevo? Es porque así funciona el intérprete, ¿no? Punto. No hay otra alternativa. El compilador, al revés. El compilador, él tiene una etapa que es anterior a la ejecución.
En el intérprete yo ejecuto, en el compilador no. En el compilador es la etapa que se llama compilación. ¿Qué es lo que hace? Que efectivamente él traduce todas las instrucciones una sola vez al lenguaje máquina y las deja ya guardadas como lenguaje máquina. Las deja almacenadas como lenguaje máquina. De tal forma que cuando yo ejecuto ese programa, no tiene que hacer ninguna transformación. Está. Si yo tenía el mismo ciclo que tenía que repetir 10 veces lo mismo, ya está traducido al lenguaje ejecutable esa instrucción y no la tiene que volver a traducir. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos cosas? Que el intérprete es mucho más lento que el compilado. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la ventaja del intérprete? Que es más fácil de programar, de depurar, sacar errores. Para mí es más simple. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la práctica generalmente? Uno utiliza el intérprete como Python, por ejemplo, para hacer el programa, resolverlo, trabajarlo, pero cuando ya una vez que lo tenga y lo quiera usar realmente hartas veces y necesite velocidad, entonces transformo eso en un lenguaje que sea compilado, que es el lenguaje C, generalmente. Por lo tanto, la diferencia está entre Java y Python son interpretados, C es compilado, C++ es compilado. Ya, y ahí tienen todas estas ventajas que ustedes pueden leer acá tranquilamente, pero yo les explico más o menos la diferencia. Aquí es donde me saltó la duda ayer. El código binario, dice, se lo voy a leer tal cual lo que dice, es el sistema de representación de instrucción y datos que utiliza un dispositivo electrónico. Se basa en el sistema de numeración binario de dos dígitos, 0 y 1, que representa los dos únicos niveles de tensión que usan los circuitos electrónicos. La unidad básica de información del código binario es el bit, cuyo valor puede representar solo uno de los dos posibles estados, encendido, apagado, verdadero o falso. Ya. Hasta ahí, claro, bonito. La pregunta que yo hago, en realidad, los computadores, ya se los dije yo el semestre pasado, ¿cómo funcionan? La gente que no sabe me dice que los computadores funcionan con ceros y unos. Nosotros dijimos el semestre pasado que íbamos a decir que sí. Sí, para no tener que estar explicando esto mismo que estamos tratando de ver ahora. Pero en realidad ustedes saben, ¿el computador cómo funciona? Con niveles de tensión nomás en sus circuitos eléctricos. Si tiene una determinada tensión, es decir, si pasó corriente, es un 1. Si no tiene esa determinada tensión, es decir, no pasó corriente, un 0. Tampoco significa que pasa o no pasa corriente, sino que son niveles de tensión, ¿eh? Porque siempre está pasando alguna tensión por algún circuito, siempre. No es que esté cero. Entonces, modelamos todo. Representan. Es un sistema de modelamiento que modela esto. Así que hasta ahí estamos bien. Todo funciona de esa forma. El código binario es bit. Y la pregunta que yo hice ayer, ¿de dónde me saltó la duda? Porque aquí tenemos que acostumbrarnos a trabajar código binario. ¿Qué es el código binario? Es puros ceros y unos, ya, pero ¿tienen alguna cosa? ¿Significan algo? Sí, pues son números. Esos ceros y unos representan a números. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un sistema decimal. Nuestro sistema decimal tiene 10 dígitos del 0 al 9. El sistema binario tiene 2 dígitos, como bien lo dice ahí, el 0 y el 1. Por lo tanto, todos los números que yo quiera representar, el 5, el 6, el 7, el 8, lo que yo quiera, el número que yo quiera representarlo, debería tener su representación en este sistema binario. Es decir, yo debería poder transformar un número que está en mi sistema, el que yo conozco, sistema 10, base 10, a una representación en sistema binario, es decir, cómo ese número se va a representar con puros ceros y unos. Y viceversa, como un número que conoce el computador, que son puros ceros y unos, una secuencia de ceros y unos, ¿a qué número se está refiriendo en mi mundo? Es decir, transformar de binario a decimal y de decimal a binario. Eso es fundamental para entender muchas de las cosas que nosotros trabajamos acá, que nosotros mejoramos o consideramos en informática. Porque como todo el mundo lo ha dicho, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Transformar eso. Y yo la pregunta que hice ayer a sus compañeros, señores, ¿ustedes todos saben transformar números? Y se las pregunto a ustedes, ¿todos saben hacer la transformación rápida de decimal a binario, de binario a decimal? Dividir por Por mi 2 y parte, el sí. resto. Ya, pero todos lo saben hacer, ¿o no? Pero hablen ahora o callen para siempre, esa es la idea. Yo sí, ¿Ves? profe. ¿Saben todo o no? Ayer no sabía ninguno. Ayer yo les pregunté y ninguno sabía.
O sea, por lo menos ninguno, que en realidad no había muchos alumnos. No había muchos alumnos. Si Pero lo podría explicar, sería bacán, pero yo no estoy muy seguro si lo sé. ya, sí, por eso es que bueno, cuando ustedes no sepan algo, díganlo, no lo sé. ¿Y para qué nos vamos a engrupir nosotros mismos? No lo sé, tienen que ustedes. Oh, sí, sí lo sé. Y la teoría se la tienen que dar en matemática. ¿Eh? La teoría se los dan en matemática porque esto lo tienen que haber visto en álgebra, el semestre pasado. En álgebra. Si no, yo les voy a pasar la receta en el fondo. Ya, pero tenemos claro, tenemos un número, supongamos el 27. Vamos a hacer lo mismo para que después no tengamos problemas en los dos videos. O podríamos poner otro número, ya, pongamos el 37. El 37 para que en el otro video después ustedes digan, no lo entendí con ese número, a ver si lo entiendo con otro número. Veamos si me funciona el 37. El número 37 es nuestro, ¿eh? Estoy hablando, en el sistema decimal, yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son los únicos dígitos que existen. ¿Estamos de acuerdo? En el sistema binario, el sistema base 2, tengo solamente el 0 y el 1. Es decir, todos los números se tienen que representar como una combinación de ceros y unos. En el sistema decimal, todos los números se representan como una combinación de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hasta ahí estamos. Por lo menos eso lo teníamos que tener claro. Ahora, otros me pueden preguntar, profe, ¿y en el sistema base 16, que es el hexadecimal? Sí, pues eso tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Después viene la A, la B, la C, la D, la E y la F. Tiene esos dígitos, por si acaso. Pero vámonos a lo que nos convoca ahora. Supongan que yo tengo el número 37, que está en base 2, y quiero transformarlo a base 10, y quiero transformarlo a un número en base 2. Aquí el truco más simple para entender cómo hacer estas transformaciones, después ya matemáticamente le pedirán a los profes que se la expliquen, pero de ahí sale toda esta cosa. Usted toma el número 37 y lo comienza a dividir de manera entera por 2. ¿Qué significa de manera entera por 2? Significa que solamente va a tomar la parte entera de la división y se va a quedar con los restos, nada más. ¿Cuánto es 37 dividido por 2? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da 37 dividido por 2? Métanle mano a la calculadora. ¿Cuánto da 17? No, digo 37 dividido por 2. 18. 18. En realidad 18,5 dice la calculadora, pero no me 18. interesa el decimal, ¿cierto? Sí. El 18 solamente. Por la pregunta que yo hago siempre, ¿no? El 2 en el 37, ¿cuántas veces cae? 18 veces, dicen ustedes. 18 por 2, ¿cuánto da? 36. Y para el 17, 1. Ah, sacamos resto. No puedo seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo división entera. ¿Estamos de acuerdo? Después también tendrían que pedir usted en los cursos de arquitectura o de matemáticas que le enseñen a transformar números decimales también. Continúo dividiendo por 2, 3. 18 dividido por 2, ¿cuánto es? 9. Por 2, 18. Para llegar a 18, 0. 9 dividido por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4,5 y tomando la parte entera sería 4 solamente. 4 por 2, 8. Para llegar a 9, 1. Seguimos dividiendo por 2 porque todavía puedo. 4 dividido por 2, 2. 2 por 2, 4. Para llegar a 4, 0. Continúo dividiendo por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 por 2, 2. Para llegar a 2, 0. ¿Puedo seguir dividiendo? No. 1 dividido por 2 me da 0,5. No tiene sentido ya. Y ahora tomo los números así. Tomo ese número en este orden. En este orden solamente. Y con eso tengo claro que el número es el 1, 0, 0, 1, 0, 1. No puedo decir que es el 100.101, no. Es el 1, 0, 0, 1, 0, 1. Por lo tanto, yo podría decirle inmediatamente acá
que su transformación corresponde al 100101 en base 2. Esa es la transformación. Siempre hago esa misma división, por si acaso. Siempre, siempre. Siempre hago esa división y ahí me entretengo. ¿Les queda claro más o menos cómo hacer esa transformación? Da lo mismo ahora si es de decimal a hexadecimal, lo que ustedes quieran, ¿no? Funciona igual. Pero esa es la teoría. ¿Les queda claro más o menos cómo transformar de base 10 a base 2? Ahora, ¿qué cosa ustedes pueden rescatar de acá? Que el número 37 tiene 2 dígitos, el 3 y el 7, en base 10. Y en base 2 tiene 6 dígitos. Eso significa que en base 2 los números tienen mucha cantidad de dígitos, son unas cadenas de caracteres grandotas. ¿Captan? Por lo tanto, son inmanejables por nosotros como seres humanos. Es inmanejable por el ser humano ese numerito tan grande como ese. Si ustedes quisieran también, la mayoría de los computadores traen calculadoras, ¿cierto? Los celulares también deberían traerla. Y aquí en el Mac viene una calculadora que puede ser básica, científica o de programación. Y la de programación, aquí estoy en base 10, puedo activar base 8, base 10 o base 16. Activo base 10. Si yo pongo acá el 37, aquí, no sé si lo alcanzan a notar, me da cuál es su representación. 100101. ¿Se dan cuenta? Puedo ir haciendo todas estas transformaciones aquí en esta calculadora. La mayoría de las calculadoras lo permite, ¿eh? Ya. Ahí tenemos por un lado. Pero ahora el paso inverso. Y profe, ya. Pero ahora me dieron un número, el mismo para ver si llegamos a 37. Me dieron el número, profe, el 100101, que está en base 2. Y me dicen ahora, a ver si soy capaz de transformar a base 10. Acá el truco es otro. Acá el truco es 1, voy a ponerlo bien separadito, ¿eh? 0, 0, 1, 0, 1. Voy a considerar los números de esa forma. Voy a escribir abajo de ellos un 2, en todos. Y voy a empezar a elevar en potencias, las potencias de 2 a partir del 0, pero por la derecha. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso a ustedes los informáticos tenemos que sabernos las potencias de 2, pero al radial derecho. Y esto los voy a multiplicar. Por ejemplo, 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 1 por 1, 1. Y este se lo voy a sumar al anterior, al que viene. 2 elevado a 1 es 2, pero por 0 es 0. 2 elevado a 2 es 4 por 1, 4. Voy poniendo, si se dan cuenta, voy poniendo solamente las potencias, no. 2 elevado a 3 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Perdón, este es 0. Me equivoqué aquí yo. Este tiene que dar 0, ¿por qué? Porque está multiplicado por 0. 0, 0. Y sumo ahora. 32 más 4, 36, más 1, 37. Ahí tenemos el numerito transformado. ¿Captan? Siempre el mismo truco, ¿eh? Saberse las potencias. Y aquellas que se multiplican por 0 se eliminan nomás. Esa es la forma de cómo transformo yo un número. De hecho, aquí en el ejercicio, aquí dice, eso corresponde al valor 97 decimal, dice. Y habla de la tabla ASCII, que van todos amarrados. Y me dicen que es el 0, el 0, 0, no, perdón, 0, 1, 0, 1, 1,
0, 0, 0, 0, 1. Son 8. 8 bits, en realidad, lo que nosotros podemos decir que es un byte, y una palabra generalmente son 2 bytes o 4 bytes, depende del sistema operativo. Vamos viendo esa transformación ahora. Y hacemos lo mismo. El 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Está claro que este no corre, este no corre, este no corre, este no corre y este no corre. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 5, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 6 por 2, 32. Ya lo habíamos visto delante. Y 2 elevado a 6, 32 por 2, 64. Y sumamos 4, 5, 6, 7. 6 más 3, 97. ¿Es 97? Correcto. Ya. Espero que más o menos le haya quedado un poco más clarito el tema de las transformaciones, ¿no? Si no, me dicen nomás y después hacemos un día alguna clase de transformaciones. Pero ahora, con eso me da que me sobra. Para que les quede claro a ustedes cada vez que ven estas cosas de transformaciones numéricas y así. Ya. ¿Por qué es importante esto? Cada vez que aparece una cosa como esta, así, 0 por x, 0, 0 por x, 0. Este 0 por x significa que el número que está aquí está en base 16, por ejemplo. Por eso tenemos el 0 por 0a. En el fondo esto no es que sea una letra, esto es un número, el número 0a binario. El número 0a, perdón, hexadecimal, es el equivalente en nuestro mundo al 10, al sistema decimal. Estas cosas como son 0x, vuelvo a repetir, están haciendo referencias a direcciones hexadecimales. El computador, en el fondo, para poder trabajar con numeritos más pequeños para nosotros, no para el computador, porque el computador sigue trabajando con paso no pasa corriente, lo modelamos con 0 y 1, pero vamos a tener secuencias muy grandes de ceros y unos, entonces para achicarlas las pasamos a base 16, pero es para representación nomás por si acaso, no es que los computadores trabajen en hexadecimal. El clásico error del pantallazo azul, ¿cierto? La famosa y nunca bien ponderada pantalla azul de los computadores, ¿cierto? La pantalla de la muerte, ¿cierto? A ver, más de alguno habrá llegado a la pantalla de la muerte, ¿no? Una cosa como esa. Esa no tiene mucha información. Algunas pantallas de la muerte tienen más información, como esa. Ahí está el número 0E, 01SF, y todas estas cosas que están acá están en hexadecimal. Las podríamos pasar a base 10 para saber el número que corresponde, y esa cosa si quieren la transforman en binario y les va a quedar un número, pero gigantesco, que nadie entendería nada. Entonces, para evitar eso, para que estas cosas no sean tan feas, aparecen los sistemas de... Me trae malos recuerdos, y dice, a todo el mundo le trae malos recuerdos. Por eso le hacemos el quite un poco a estas cosas. Ahí están todos estos errores, ¿ven? C0000. Todos estos errores típicos de Windows. Ya. Esa es la famosa pantalla de la muerte. Vamos a esto ahora, que tiene que ver un poco con eso. También quiero comentar un poco las arquitecturas del conjunto de instrucciones. Todos los procesadores tienen un conjunto, un set de instrucciones que son propias de ellos, que no son las que manejamos nosotros. Porque una instrucción nuestra, como por ejemplo mostrar un dato en pantalla, está construido por varias microinstrucciones que están dentro del procesador. Esas microinstrucciones no las programamos nosotros, no las trabajamos nosotros, sino que esas son las que generó y construyó el ingeniero electrónico. Eso está claro. Instrucciones como esta. Ya, en la arquitectura de computadores, ustedes van a ver una cosa que se llama los conjuntos de instrucciones del procesador. Lo que está acá. Va a detallar qué es lo que puede hacer o cómo voy a ejecutar yo las instrucciones dentro de mi computador. ¿Por qué es importante hoy eso? Durante mucho tiempo, estamos hablando de hace 15 años atrás por lo menos,
A ver, estamos en 2020, 2005, sí, más o menos. Hace como 15 años atrás hubo una pelea grandota entre quién se apoderó de la arquitectura de los computadores o perdón, más bien dicho, del conjunto de instrucciones de los procesadores. Y existían dos grandes segmentos. Uno se llamaban computadores con un conjunto de instrucciones RISC y otro con un conjunto de instrucciones CISC. Capta la idea, los RISC y los CISC. Aquí se los voy a dejar abajo en el chat para que si alguien puede buscarlo. RISC versus CISC. Esa es la pelea que había. RISC versus CISC. RISC tenía un reducido número de instrucciones y CISC tenía un mayor número de instrucciones, un complex set de instrucciones. Esa era la pelea. Es decir, mis procesadores, yo dentro de mi procesador voy a poner pocas instrucciones que hagan hartas cosas, cada una de ellas al mismo tiempo, o voy a poner muchas instrucciones chiquititas que hagan una cosa más específica y que en conjunto logren darle respuesta a una grande. Esa es la idea. Instrucciones más poderosas, instrucciones menos poderosas, la podemos llamar así. Obviamente hay muchas cosas más de fondo, pero para que ustedes entiendan más o menos la gran diferencia. Y ganaron teóricamente los CISC. Y ahí es donde salieron todos los Intel, ¿cierto? Y todo lo que es Intel i3, y 8 y 10, lo que queda, y 9, no sé, en cuál vamos ya. Los AMD también, los Ryzen, todos estos son CISC. Eso tenganlo claro. Todos son CISC. Los RISC dijeron, bueno, ya, si ustedes no quieren estar con nosotros nos vamos a ir para otro lado. Y en realidad los computadores RISC, los procesadores RISC de esa tecnología, pasaron a formar parte de los grandes servidores. Y los grandes servidores usaban ese tipo de procesadores. Pero después se dieron cuenta de que aparecieron estos equipos chiquititos, los celulares, ¿cierto? Las tablets, todo ese tipo de cosas. Y dijeron estos tipos, ¿saben qué, muchachos? Parece que el set de instrucciones de la arquitectura CISC no nos sirve a nosotros en estos dispositivos pequeñitos. Entonces ellos se basaron en los RISC y crearon los famosos ARM. Todos esos procesadores nuevos que tienen ahora todos los celulares. Y esos procesadores en el fondo son descendientes de los RISC, de pequeños sets de instrucciones, que son los que le ha sacado mucho provecho Apple para los iPhones, para las tablets. ¿Por qué una tablet de Apple es tan poderosa? Por eso mismo, porque sigue esa estructura y ese set de instrucciones. Incluso fabrica sus propios procesadores. ¿Qué tiene que ver esto? Y eso ahí donde apuntan ustedes y apuntamos nosotros cuando vayamos a desarrollar. Está claro. Está claro. En primer lugar les voy a mostrar RISC versus CISC. Eso ahí está. Eso, léanlo ustedes, está en arquitectura de computadores, por si acaso. Ahí están los RISC, la arquitectura CISC. Ahí está la diferencia, ¿cierto? De los procesadores, las ventajas del CISC, ejemplos de ellos, la arquitectura RISC y las ventajas que tienen también. Son más rápidas, utilizan menos ciclo de reloj. ¿Eso qué significa? Se me olvidó decirles. El RISC es mucho más rápido y calienta menos las máquinas, consume menos recursos. Interesante eso para los dispositivos que usamos en la actualidad. Mac durante mucho tiempo tuvo los PowerPC. PowerPC, que era el procesador que usaban los computadores Mac antiguos. Después se cambió en los años 2006, saltó a los Intel. Pero ha tenido demasiados problemas y nuevamente está abandonando eso. La disputa candente con el paso de Apple está llevando a sus equipos Macintosh al mundo RISC. ¿Se dan cuenta? O sea, Apple dijo, chao. Apple abandona Intel para los Mac y todos sus productos usarán sus propios chips. Ojo con eso. Significa que van a tener que haber cambios en los programas. La programación va a seguir siendo la misma, pero van a tener que adecuarse algunas cosas para sacarle más provecho a esto que está aquí. Esta es una noticia más o menos nueva, hace poco tiempo atrás. A fin de año salen los primeros procesadores, salen los primeros computadores más como este, pero con sus propios chips. No los chips de Intel, que tenían muchos problemas. Muchos problemas. Así que viene toda una verdadera guerra
y es por la calidad que tienen los procesadores Intel últimamente. Así que ahí ustedes van a tener que ponerse a trabajar, que es la arquitectura ARM, y aquí es lo que nosotros estamos trabajando en la actualidad en todo el mundo. Apple Newton, ¿se dan cuenta? Es todo un cambio. Estas cosas son las que yo les digo que ustedes tienen que tratar de entender. Que a lo mejor nos van a cambiar un poco la forma en que vamos a programar, puede ser, puede ser. Por eso hay que entender los conceptos de la programación y no el lenguaje en sí. El lenguaje es solamente un vehículo. Ya, una vez que he explicado eso, van a saber que hay conjunto de instrucciones. Después tenemos los lenguajes de programación. Ya tenemos claro que tenemos lenguajes de programación que son interpretados y otros que son compilados. A los interpretados generalmente se les llama que están siendo traducidos o interpretados su código a código ejecutable a través de una máquina virtual. No es una VMware, una Open o una VirtualBox o una cosa más. No, no. Máquina virtual es un programa que está dentro del computador. Los lenguajes de máquina, ya hemos mencionado algunos de ellos, ¿cierto? Que significa que están muy cercanos al computador, generalmente decimos que son 0 y 1. Tenemos el ensamblador, que es un código intermedio. Tenemos las máquinas virtuales, que están más o menos en este nivel. Y aquí entramos a lo nuestro. Ya una vez que jugamos con todo eso, nos vamos a los paradigmas de programación. ¿Y cuáles son los paradigmas de programación? Vamos a mencionar tres. Tres de los fundamentales, no son muchos más, pero son los que más a nosotros que estamos utilizando ahora, ya, ustedes. Tenemos el paradigma, primero que nada, el imperativo, que es el que está basado en una secuencia de comandos. Describe la programación en términos de estados del programa y de las sentencias que cambian dicho estado. Después tenemos un paradigma llamado declarativo, que expresa la lógica de la computación sin describir su flujo de control. Está basado en el desarrollo de programas especificados y declarando un conjunto de condiciones y afirmaciones, restricciones, todo lo que ustedes quieran. Luego tenemos el imperativo y el declarativo, uno rígido y otro no rígido. Y tenemos el orientado a objeto, que los datos ahí, lo fundamental del orientado a objeto ya nos cambia la forma de ver los problemas y ya no nos vamos a saber, a preocupar mucho de los flujos, si esto es un if, es un while, sino que nos vamos a preguntar qué son las entidades que están interviniendo en este problema y esas entidades, qué características y qué funcionalidades tienen. Vamos a explicarlo después. El imperativo es el que usamos nosotros, claramente. El declarativo es una forma distinta que ustedes lo más probable es que la van a ver cuando tengan el ramo de lógica para la computación con el profesor Paulo. Ahí van a estudiar un lenguaje denominado Prolog, que efectivamente trabaja de esta forma. Y después en orientación a objetos la vamos a ver en el ramo de programación avanzada. ¿Por qué en ese orden? Porque efectivamente, como les dije yo, los paradigmas nuestros en informática no sustituyen al anterior, sino que enriquecen al anterior. Por lo tanto, yo necesito partir por el paradigma imperativo para poder llegar al paradigma orientado a objetos. Necesito conocer eso. En el paradigma imperativo dicen, la mayoría de los computadores es imperativa, prácticamente todo el hardware está diseñado para ejecutar el código de máquina. Todas las computadoras que ustedes quieran son imperativas. Está claro los lenguajes. Y dentro de ellos yo voy a distinguir dos subparadigmas o partes de ese paradigma. Y uno es el paradigma estructurado, que yo lo vengo remitiendo del semestre pasado, ¿cierto? Que es la programación estructurada, aquella programación que usa estructuras secuenciales, estructuras iterativas y estructuras condicionales. Eso ya lo tienen ustedes clarito. Consiste en el uso de estructuras jerárquicas, como lo dice ahí, y tenemos estructuras secuenciales, estructuras selectivas y estructuras iterativas. En Python está claro que esto es secuencial, esto es selectivo, un if, y lo iterativo es un while. Tenemos las tres estructuras, hasta ahí no hay novedad en lo que nosotros hemos trabajado. Por lo tanto, si ustedes me preguntaran ahora, profe, si alguien viene de afuera y me pregunta ¿cuál es el paradigma de programación que yo trabajo? Porque me dijeron que Python es un lenguaje orientado a objetos. Sí, el Python es un lenguaje orientado a objetos, pero usted, la forma en que resuelve sus problemas es una programación imperativa estructurada. ¿Por qué?
Porque yo escribo todo eso, lo hago en estructuras secuenciales selectivas e iterativas. Yo no programo orientado a objetos, aunque use un lenguaje orientado a objetos, que es cosa distinta. Eso es el de ustedes. Después de eso, le agregamos nosotros otra cosita, que es el modular. La programación imperativa tiene estas dos patas, la estructurada y la modular. ¿Y la modular en qué consiste? En lo que también siempre hemos estado hablando el semestre pasado, en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable. En el fondo, usar funciones, dividir cada programa en subprogramas, y los módulos los vamos diseñando de esta forma. Todos tienen que tener entrada, proceso y salida. ¿Se acuerdan de esa transparencia que siempre le he mostrado yo? Que para resolver un problema tengo una entrada, proceso esas entradas y obtengo una salida. Está claro. Ahora, cada módulo debe tener esa estructura, cada función, cada subproblema que yo he detectado. Usamos para eso la técnica del dividir y vencerás, ¿cierto? Top-down, usando técnicas de refinamiento sucesivos. ¿Qué significa eso? Que vuelvo a repetir y reciclar sobre lo mismo. Y procesamiento de procedimientos y funciones, es decir, uso funciones y procedimientos. Recuerden que la diferencia, si es que se acuerdan, una función recibe parámetros y a veces o generalmente devuelve algo. Un procedimiento recibe parámetros y nunca devuelve nada. Esa es la gran diferencia. Pero nosotros solamente manejamos el concepto de funciones y tenemos funciones que no devuelven nada, punto. Y las seguimos llamando funciones. No hay drama en eso. Pero desde el punto de vista conceptual, un procedimiento no devuelve y una función sí devuelve. Ese es el concepto. En Python tenemos las cosas que están acá, esto ya lo conocemos. Definimos, ¿cierto? Funciones. Tenemos el paradigma declarativo. El paradigma declarativo es un paradigma que en el fondo también lo puedo simular un poco en Python. Es decir, no resuelvo el problema, sino que voy creando solamente las funciones por separado y después llamo una función nueva, pero no como un programa. No como un programa completo como lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros en Python, sino que lo uso y voy creando módulos nomás por separado. Después voy como armando y llamando los módulos que yo necesite, pero no como una estructura lógica, no como una estructura secuencial completa. Es un poco más o menos difícil de entender esa situación. La podemos tratar de simular para que ustedes entiendan un poco el concepto. Lo voy a simular yo con una herramienta que también sería interesante que ustedes manejaran y manipularan. Yo estoy hablando con ustedes ahora ya porque son adultos en el mundo de la programación, ya no son niñitos, ya están entrando en la etapa más interesante. Hay una herramienta que se llama Anaconda. Lo más probable es que alguno de ustedes ya la haya utilizado y la haya probado. Anaconda es una herramienta que se utiliza para hacer ciencia de datos generalmente, pero que va incorporada y amarrada a Python. Y entrega una serie de ayudas para trabajar. Cuando ustedes andan Anaconda, se levanta esta ventanita, se llama Anaconda Navigator. Voy a bajar un poco esta ventanita para que se vea clarito esto. Anaconda Navigator viene ya con algunas herramientas que vienen instaladas, como el ejemplo Spider, el Jupyter, el Visual Studio Code. Ese no viene instalado, pero reconoció que está instalado en mi computador, por lo tanto lo utiliza. Y aquí lo único que yo voy a lanzar este. Este es un cuaderno de instrucciones, así se denomina. Yo puedo programar en Python ahí, pero no como lo hago en Visual Studio Code, que hago todo un programa completo, una simulación entera, sino que aquí lo que hago es lanzar distintos funciones por módulo. Voy declarando cosas, como la programación declarativa así lo indicaba. Para esto, el concepto aquí es crearse notebooks. Por ejemplo, estamos en programación, yo aquí tenía un notebook, sí. Vamos a crearnos un nuevo notebook, que está hecho en alguno de los Python que ustedes quieran. Le cambio el nombre, igual como si fuera un programa. Ejemplo 02. Creamos el notebook. No es un notebook de computadora. Ya, y tengo estas celdas, ¿se dan cuenta? Y aquí yo voy definiendo cosas. Yo aquí puedo definir, por ejemplo, def, una función que se llame cuadrado,
cuadrado, y igual con la misma sintaxis de Python, ¿no? Esto es Python, no, estoy aquí. Y voy a recibir una X, y él me va a devolver el cuadrado de X nomás. Algo rápido, así, ¿no? X por X, y lo ejecuto. No hace nada. Definí esa función. Voy a definir otra función. Def, el doble. Doble. Recibe X, y voy a devolver return 2 por X. Tengo distintas cosas, ¿se dan cuenta? Pero ahora, en la programación declarativa, yo declaro esas cosas primero nomás. Parecido como lo hacemos las funciones en Python. Pero ahora no tengo programa. Ahora yo solamente voy a decir, ¿sabes qué? Dime el cuadrado de 5. Es 25. ¿Se dan cuenta? No tengo por qué hacer la lógica del programa. No, yo quiero el doble. ¿El doble de cuánto? De 5. Es 10. Yo quiero el doble del cuadrado de 5. 50. ¿Por qué? Porque el cuadrado de 5 es 25 y el doble de 25 es 50. A esto nos referíamos nosotros con programación declarativa. Y yo puedo ir declarando, necesito una función que me diga si es mayor. Ya, va a recibir un X y va a devolver un if X mayor que 0. Vamos a preguntar si es mayor que 0 con respecto. Si es mayor que 0, va a devolver un return true. En caso contrario, va a devolver un false. Entonces yo voy a preguntar después, oye, ¿es mayor 6? Is. ¿Es mayor 6? Sí. Podría preguntar, oye, ¿es mayor menos 8? Falso es. ¿Se dan cuenta? Y yo después podría ir construyendo es mayor el doble del cuadrado de, no sé, de 29, por decir un número raro. Y tengo 1, 2, 3, sí, está bien, 2. Verdadero es. ¿Se dan cuenta? Eso es programación declarativa. Declaro y pruebo, declaro y pruebo, declaro y pruebo. Voy haciendo cosas, voy probando. Ya. Eso es el paradigma declarativo. Está en concepto funcional, basado en la evaluación de funciones matemáticas, como lo que le acabo de mencionar. Lógico, si está basado en letra y nombre, que me devuelve un verdadero o un falso, la misma cosa. Y finalmente el paradigma orientado a objetos, que tiene una colección de objetos, que en el fondo es una forma distinta de ver la programación, pero que se basa en conceptos tales como la clase, el objeto, el método, las características, la herencia, el polimorfismo, la encapsulación. Son cosas que vamos a ver después, que nosotros las hemos visto algunas. De hecho, a las características o propiedades, nosotros las llamamos variables de nuestros programas. Y a los métodos, nosotros las llamamos funciones. ¿Por qué? Porque así es como reciben el nombre en el paradigma imperativo estructurado modular, que es el que nosotros trabajamos. Voy a repetir, nosotros estamos en el paradigma imperativo estructurado y modular. En ese paradigma las cosas se llaman variables, se llaman funciones. En el paradigma orientado a objeto, esos mismos conceptos se llaman atributos o características y se llaman métodos o funcionalidades, como le quieran llamar. Pero esa es la idea. ¿Y en Python se puede también? Sí. Podemos trabajar herencias, todo este tipo de instrucciones que ustedes pueden ver acá. Ya, eso es
con respecto a eso, el otro es el tipado de datos. Cómo define un lenguaje o si un dato es numérico, si es entero, si es float, si es lo que sea. Hay varias formas de hacerlo. Algunos son fuertemente tipados en el sentido que yo tengo que decirle claramente el tipo de dato, cuál tipo de dato es. Y en otros, el dato se subentiende. Por ejemplo, cuando usted pone en Python a igual 2, usted en ningún momento dijo que la variable a era de tipo entera, sino que a asume que es entera por el valor que usted le asignó. Hay otros lenguajes en que usted tiene que indicar previamente que la variable A es de tipo entero, y yo no le puedo meter un real ahí porque va a dar error. En cambio, acá sí le puedo meter un real. ¿Por qué? Porque si tenía un entero, borró el entero y construyó el real, ¿no? Son visiones distintas. Es el tipado estático o el tipado dinámico. C y Java tienen tipado estático, es decir, tengo que previamente usar la función, usarle la variable, tengo que indicar el tipo de dato. El dinámico es Python. ¿Qué significa eso, tipado dinámico? Que dependiendo de lo que yo le asigne, es el tipo de datos que va a asumir. No hay más que eso. Esa es la idea. Bueno, esto era lo que yo quería comentarles. Sé que era más o menos latoso, pero es bueno conocer conceptos. Por eso traté de matizarlo un poco, enseñando a transformar un poco a distintos cambios de base, y también contarle un poco de la pelea que hay entre los CISC y los RISC, que en el fondo ahora son ADM versus CISC, y no sé en qué va a terminar eso. Mejora para todos nosotros nomás. Y, y eso más o menos quería comentarles nomás, pues, que ustedes vean y vean la película inicialmente y estudienla tranquilamente. El encapsulamiento es un concepto en teoría avanzado, porque viene o deriva un poco de la programación estructurada, pero cuando nosotros hacemos lo que van a ver ustedes el siguiente semestre, que es la estructura de datos. Para poder entender bien la programación orientada a objetos, necesito el próximo semestre. Por eso yo se los comento nomás, así como a grandes rasgos nomás, en qué consiste, que existen. Pero no se urjan porque la vamos a ver. En estructura de datos, como les dije yo, en programación, introducción a computación es balbuceo, que ustedes sepan lo que es un programa. Programación ahora es que entiendan y sepan la importancia y utilicen ya y resolvamos problemas más complejos. Y en estructura de datos es donde vamos a irnos a cómo se maneja internamente la memoria del computador cada vez que yo construyo programas, es decir, a empezar a escribir programas mucho más eficientes. Ahora ni siquiera me he preocupado yo de la eficiencia de sus programas. Lo único que me he preocupado es de que si doy una tarea, le funcione. Le funcione tal como con los requerimientos que se piden. Pero no estamos evaluando eficiencia. Y entre esos temas, que el próximo semestre vamos a ver, ahí vamos a empezar a hablar un poco ya de lo que es el encapsulamiento. Para el trabajo, el concepto de encapsulamiento, no, para el trabajo es, lo que pasa es que el concepto de encapsulamiento ya empezó a nacer en estructuras de datos, que era programación imperativa, modular y estructurada, pero después ese concepto fue absorbido completamente y asumido completamente por la orientación a objeto. Entonces, usted en orientación a objeto, sí o sí, está programando encapsulado o está encapsulando ciertas cosas. ¿Y encapsulado qué significa eso? Desde el punto de vista más práctico, que yo no tengo acceso a las funciones desde fuera del programa. Solamente las puedo modificar desde dentro de mi propio programa, dentro de mi propio elemento. Es decir, no podría alguien, desde otras funciones que no son propias del ámbito en que estoy trabajando, modificar mis datos. Eso es encapsularlo. Y yo no sabría cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque desconozco incluso hasta cómo se llaman las variables. Desconozco hasta cómo se llaman las funciones. Así que por eso dice, depende de lo que piden en un trabajo. Sí, en el trabajo generalmente, en la pega real, no en el trabajo de clases, en el trabajo real, si en tu oficina están trabajando orientado a objetos, obviamente esto está clarito. Va para allá, que todas las cosas que están haciendo afuera son orientadas a objetos por si acaso. Ahora, si te lo piden como trabajo para clases, sí, pues tenés que obligadamente hacerlo si es que no es un lenguaje orientado a objetos que trae esas capacidades. Así que no sé si más o menos te explico el tema, Sebastián, pero más o menos esa es la idea. ¿Es fundamental? Sí, pero vuelvo a repetir, si estás trabajando en orientación a objetos, el propio lenguaje te hace eso. Porque esa es una de las características. Si no estás trabajando en orientación a objetos, deberías tú encapsularlo. Ahora, entendiendo el concepto de encapsular en el mundo de la programación, porque a lo mejor te están preguntando por encapsular en otra cosa.
en nuestra área. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí por si acaso. Era lo que yo quería comentarles nomás. Detengo la grabación nomás para que no sea tan grande.